Grupo Financiero Interacciones presenta. Muy buenas noches, estamos con don Juan Gallardo. Como ustedes saben, esta es la segunda etapa de una gran entrevista. En la primera parte hablamos del hombre de negocios, de lo que ha generado y ha producido en México. Y en esta segunda parte vamos a hablar de la experiencia que tiene a nivel internacional como jefe de negociaciones del sector privado en los últimos 22 años. Ha sido una pieza fundamental para que el sector privado esté representado, y muy bien representado, por cierto, en todas las negociaciones internacionales en las últimas 2 décadas. Gracias, Juan, por estar aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad. Y bienvenidos a su programa de Mundo Ejecutivo de las 1000 empresas más importantes de México. Juan, platícanos un poquito de la experiencia de... ¿Cómo nació esto? Hace 22 años nace NAFTA. Sí, nace NAFTA. Y tú fuiste un actor principalísimo en esto. Mira, yo te puedo decir, Gerardo, que no hay en mi parte profesional nada que me dé más orgullo y satisfacción que haber sido parte de un gran equipo del TLC original, la verdad. Y sé que todos los que participamos en eso lo sentimos igual. Fue un gran esfuerzo. Cuando se lanza la iniciativa por parte del presidente Salinas, y se pide que una consulta al sector privado, en esa época el presidente del Consejo Coordinador Empresarial era un hombre extraordinario, verdaderamente de una integridad y de una solidez estupenda, que era don Rolando Vega. Sí. Y yo en esa época estaba de presidente. Papá de Rolando. Papá de Rolando, tipazo, igual. Igual. Integridad de familia, digo, una cosa extraordinaria. Una maravilla. Entonces, Rolando me pide que por Él venía de ABM, ¿verdad? Por cierto. Él venía de ABM, era presidente del Banco de Industria y Comercio en esa época, etcétera. Y bueno, un personaje, un hombre de veras. Entonces, le pide al SEMAI de entonces, que llevaba Juan Morales también, estupendo hombre, que le diera una opinión de cómo deberíamos participar. Jaime nos había pedido, Jaime Serra, que viéramos cómo podíamos enlazarnos con este gran esfuerzo. Y entonces yo en ese momento estaba de presidente del Comité México-Estados Unidos. Así nace la historia de esto. Y me pregunta Rolando, oye, ¿qué debemos de hacer? Entonces no era una respuesta fácil, porque la verdad de las cosas es que la relación sector privado, sector público, la de a de veras, se daba por eventos de comidas y entrevistas y cosas, pero no había una relación operativa realmente aterrizada que permitiera que fluyera y se concienzara todo lo que iba a estar sucediendo. Entonces era un reto estructural muy importante. Se analizó muy cuidadosamente, mucha gente participó en ese análisis. Además había muchos miedos, ¿no? Bueno, imagínate, la reacción natural es como ellos grandes, nosotros chicos, ellos ricos, nosotros pobres, ellos con tecnología, nosotros cómo nos van a poner en parejo, etcétera. Digo, muchos miedos es ser generoso en el había pavor. Había pavor. Entonces, pero ¿cómo te organizabas? Había una invitación muy de a de veras, porque Jaime y todo su equipo es gente extraordinaria. Que hoy siguen trabajando. Que hoy siguen trabajando, siguen en el equipo. Jaime, esa es una de las cosas. Luis de la Calle, todos ellos, Herminio Blanco, todos ellos están Eduardo ahí. Solís, todos están ahí. Entonces, pues ahí te da la cultura de lo que nació. Y entonces dijimos, bueno, pues hay 3 ingredientes fundamentales para que esto pueda operar. Primero, tiene que haber una sola puerta de entrada para las sugerencias y los compromisos. Porque si no, simplemente había sectores que tenían 12, 13 cámaras, todas querían figurar, todas tenían ideas, entonces tenía que haber una tubería operativa, consensada, que funcionara, primero. Segundo, tenía que haber unas reglas del juego. O sea, todos sabemos que en una negociación se arranca de cierta base y va cambiando a medida que va evolucionando la negociación, es natural, es de esperarse, pero no le cambies lo que quedaste hasta que no estén cada uno de acuerdo. Eso, solo ese hecho, suponía una logística de enlace extraordinariamente compleja. Ahí Jaime Saludowski y Guillermo Güemes, por ejemplo, hicieron un trabajo extraordinario.
De ahí, adicionalmente, que se hubiera un estar presentes. O sea, que el representante del sector privado no era negociador, era representante del sector. El negociador era el gobierno, que quedara perfectamente claro, pero tenías un papel muy importante ya habiendo hecho las dos primeras y quedando de que lo ibas a hacer de la mano, pero tenía que estar presente. Y ahí nace el cuarto de junta. Entonces hubo sesiones donde teníamos delegaciones de 300 empresarios y a medida que iban dándose cada uno de los sectores, iba viéndose qué tiempos se podían lograr para que la transformación permitiera estar en una situación de mayor igualdad, y hubo retos interesantísimos en términos de... O sea, la estructura que se tuvo que dar de tiempos y montos por sector requirió de una participación valiosísima de cada uno de los sectores y una capacidad de representación de a de veras. No era el grillo que estaba representado, era el de a de veras, el que ese sector respetaba y le daba el mandato para hacer su acuerdo con el gobierno. O sea, una dinámica realmente extraordinaria. Y así fue como ese acuerdo de que no me la cambia sin que sepamos, cada uno. Pues hay más o menos 2.600 reuniones de trabajo documentadas y no hay un caso en el cual Jaime, Herminio, todos no hayan cumplido con que primero tenía que hacerse el consenso antes de acordar cualquier cosa. O sea, no sorpresas. Pero eso no le quitaba lo aprensivo del tema y por eso fueron varios años de esa negociación, pero nació una metodología muy especial. Sí. Nació una metodología del cuarto de junto, nació una metodología del tipo de comunicación, de los sectores, de los enlaces. De coordinarnos y nosotros y de confianza. De confianza y de compromiso. Esa misma metodología subsiste hoy. En el arranque de hace unas semanas en Washington, que tuve la oportunidad de estar, esa misma metodología se reproduce. La gente que está representando al sector privado, Moisés y todo su equipo, de absolutamente primera, con gente comprometida y conocedora y con el mandato de sus representados y con un esquema de enlace con el equipo de negociación, con los negociadores, que permite una fluidez y una fluidez que no se logra a base de memorándums y de escritos, se logra a base de estar precisamente en el cuarto de junta. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto, lo otro, tal y tal? Pues sí, pero siempre y cuando y tal. Esa interacción es valiosísima y se sigue dando. Digo una cosa, Juan, y yo siempre que a mí me preguntan, yo creo que la mejor relación que yo he visto, o de las mejores en el mundo, es la mexicana. O sea, sin lugar a duda. Ese acompañamiento que se tiene con el gobierno, estos instrumentos que se han generado como el cuarto de junto, y ahorita me gustaría que mencionaras los otros como el diálogo de alto nivel México-Estados Unidos, como este grupo de cabildeo que se ha venido para que todo forma parte del equipo México, sí, por supuesto, todo es una sola voz, un solo equipo. Sí, me queda claro. Abundar que nos platiques, pero creo que ese ha sido el gran éxito de México. Y hoy, después de 22 años, cuando empezamos, como tú bien dijiste, estábamos aterrados, pues hoy con confianza. Los que están aterrados son los del otro lado. Pues no sé qué tan aterrados estén, pero de que nosotros estamos preparados no hay la menor duda. Pero hoy, al final, le ha dado, yo creo que, la respuesta histórica a esas negociaciones de un tratado de libre comercio que ha sido invaluable y de gran apoyo. Y por eso te digo que todos los que estuvimos ahí nos sentimos muy orgullosos. Pero fíjate lo que ha habido de vida que dejaron. Si tú comparas lo que estábamos haciendo en ese momento, que estabas construyendo, de hecho, de cero, y solamente convenciendo de una visión. Hoy estás defendiendo una realidad y con interlocutores que tienen su interés válido en todos sentidos en los tres países. Entonces es una dinámica muy diferente. No estás yendo de puerta en puerta diciendo esto va a funcionar, van a ver, créanme, etcétera. Sí, no, hoy ya funcionó. No necesito entrar en detalles de todo lo que ha funcionado, porque todos lo conocemos. Digo, no necesita... Pero esa dinámica permite entonces hoy, refiriéndome a lo que tú mencionas, que es el enlace con los sectores privados, tanto de Estados Unidos como de Canadá, un nivel operativo que va más allá del nivel que pudimos tener en el arranque.
porque hoy tienes a los interesados, los que ya tienen inversiones en nuestro país, los que nos compran productos, a los que les vendemos o a los que les compramos, los que son socios, los que tienen cadenas de producción y cadenas de valor y todo, en fin, ahí están mojados, de los 3 países. Y esos organizados hoy están jugando un papel también muy importante. Oye, vamos a ir a un corte, pero ahorita retomamos y abundamos, si quieres, en todos esos instrumentos que se tienen con el gobierno de la República, ¿sí? con los jefes de negociación, y luego un poquito cuáles son los retos y las oportunidades de hoy del Telecán y de lo que están negociando. Claro que sí. Regresamos en un momento. Estamos con don Juan Gallardo platicando sobre NAFTA, sobre los retos y oportunidades que hoy tenemos como país en este gran acuerdo comercial. Esto es Mundo Ejecutivo, las 1000 empresas más importantes. Oye, Juan, entonces estábamos platicando de los instrumentos que tenemos como sector público y sector privado. Hoy, ¿cómo funcionan? ¿Qué están haciendo principalmente? ¿O qué ha cambiado de manera breve desde hace 22 años, independientemente que hoy tenemos, como tú muy bien dices, ya la implementación de NAFTA? ¿Cuál es principalmente la función? Aparte del acompañamiento, creo que hemos ido más allá, ¿no? Inclusive al cabildeo, que nos pudieras comentar algo así. Y luego, si te parece, cerraríamos con cuál es tu visión, con toda la experiencia que has tenido. Encantado, con de mucho cuáles gusto. son los retos y oportunidades. Mira, la verdad es que es muy grato ver la forma en que, una vez más, todo el sector privado se ha cohesionado en un solo equipo humano. Lo ha hecho en cada caso, o sea, no es solamente en eso, sucedió en la Alianza del Pacífico, sucedió en el TPP, sucedió en Europa, donde también me tocó a mí. Nos tocó TPP y Alianza del acuérdate, Pacífico. O sea, es lo mismo, ¿no? Es una cultura, y es una cultura de la confianza montada sobre una metodología operativa real. Eso es lo que es en realidad. Ahora bien, hoy tenemos Juan Pablo Castañón y todo el equipo de todos los grupos de presidentes de todos los organismos, que tú conoces perfectamente, Gerardo, y has convivido con todos ellos, han asumido el mismo rol de una sola voz. Entonces, eso supone una disciplina y supone un seguimiento y supone un compromiso de estar. Mismas reglas de hace 25 años. Bueno. Eso está operando. Hay 23 mesas de negociación, creo, 24, cada una enlazada y con su mecanismo de enlace con el grupo del sector privado, y luego una forma, digamos, una es horizontal por temas y otra es vertical por sectores, y otra es vertical por temas generales, y ahí es donde en esta ocasión empiezan a surgir oportunidades muy interesantes. O sea, no, es obvio que cualquier documento que lees 25 años después de haberlo firmado y donde los 3 países se han transformado, hay tela de dónde cortar para incorporar, mejorar, transformar, modernizar, llámale como quieras. Sí la hay, no hay duda. Es más, una de las cosas a las que deberíamos aspirar es que dentro de las cosas que se acuerden en esta renegociación, sea que haya una metodología de actualización que no sea por crisis, sino por eventos. Digo, no tiene sentido, tiene que haber una metodología operativa, es obvio, ¿no? Pero en ese mismo sentido, bueno, yo creo que evidentemente un gran tema es el tema de cumplimiento. Nosotros establecimos en aquella época, y digo nosotros, aunque fueron los negociadores, pero nos sentíamos muy parte de todo el equipo, una exigencia de que hubiera esquemas de soluciones de controversias, porque las iba a haber, y hemos encontrado en el proceso de su aplicación que no son ni todo lo ágil ni todo lo eficiente que quisiéramos, y yo creo que ahí nos une un gran deseo de los 3 de tener un mecanismo que realmente opere bien, ¿no? Que hoy es uno de los grandes controversias. Es uno de los temas, pero es donde hay, es el donde lo ves, es donde hay verdaderamente la oportunidad de hacer algo más operativo. No es como criterio diferente, pero es simplemente más operativo, que es más cumplidor. Oye, nada más para repasar, porque ahorita los vas a tocar seguramente, pero para que la gente, a ver si son los mismos que yo me acuerdo. Era obviamente el tema de controversias, el tema laboral, obviamente la parte política del déficit, y el contenido nacional. Son como
los temas sensibles, son los temas ¿no? que se han venido manejando y es obvio que algunos no son tan sencillos de resolver, porque no tienen necesariamente una carga técnica. Sí, sí. Déjame hablar del déficit. Pues un déficit no lo decretas. Y si además estás convencido que lo que no quieres bajo ninguna circunstancia es que haya cuotas o disciplinas que regulen el volumen de un comercio, pues te encuentras en una coyuntura que es particularmente compleja. Oye, ahora, que además no se resuelven con o sin NAFTA, ¿eh? No, porque no. eso es un tema político absoluto. No, y además tiene que ver muchas veces con otros entornos, desde los tipos de cambios, los mercados, los otros. Entonces, no puede ser por decreto. Entonces, ¿qué es lo que sí puedes hacer? Obviamente puedes encontrar esquemas y estructuras que induzcan algo que a todos nos interesa, que haya más empleo en la región de Norteamérica y que produzcamos más de lo que consumimos en la región de Norteamérica. Ahí hay una chamba, de integración y de compromiso de a de veras que sí se puede lograr. Segundo, que tengamos un esquema aduanero más eficiente y más fluido. Las reglas de origen que tú mencionas ahorita, bueno, el cumplimiento con papeleo de la regla de origen hoy es un costo de tiempo y de trabajo innecesario. Tiene que haber una cosa más con los esquemas que existen actualmente, de una mucho mayor fluidez y facilidad para beneficio del tema grande que es del de la competitividad de Norteamérica. Ese es el de. Ahora, el otro lado de la regla de origen es le quieres ir subiendo el contenido regional. Sí, todo eso suena bien en función de que no pierdas competitividad. Porque no es solamente la competitividad entre nosotros, sino nosotros frente al resto del mundo. Y eso no lo debemos de perder de vista y creo que lo tienen muy claro los diferentes negociadores. El tema laboral que tú mencionas, hoy no tenemos más que ciertas rumorologías de aspiraciones que puedan tener de participación de alguna forma. Que esas ya las tenían desde hace hemos tenido 20 desde años. Bueno, la gran batalla de los sindicatos americanos fue en el primer TLC con las mismas aspiraciones. Obviamente hay cosas que simplemente no se van a dar, pero sí hay cosas, como ya se discutieron inclusive en el TPP, de ciertas formas de operar y demás, que pueden ser muy válidas y que sí le mejoren la calidad de vida y lo de que nuestra Constitución lo permite, y que ¿no? nuestra Constitución, exactamente. Entonces, es un tema las reglas están muy constitucional. claras. Entonces, ahorita todavía a finales de una primera ronda y con varias por delante, todavía hay nebulosidad en términos de exactamente dónde se vayan a aterrizar. Pero yo creo que el punto importante adicional es que sí hay cosas nuevas que han sucedido durante estos años, que se vuelven muy interesantes para consolidar y para fomentar el mercado del Internet, todo lo que es el comercio, modernización del comercio. Todo lo que hemos hecho en telecomunicaciones y energía y todo como país. Que no teníamos abierto. Que no teníamos. Bueno, nosotros dimos una pelea enorme para que no Pemex fuera no tocado. Hoy ya esas decisiones grandes, gigantescas, importantísimas, ya se tomaron. Entonces eso abre un campo pues muy interesante para nuestro país, de un gran detonador. Entonces hay grandes oportunidades en ese concepto de modernización y de ampliación y de cumplimiento. Y lo que sí te puedo decir y que es extraordinario y que poco se ha dicho, es que si tú ves las personas que están en los equipos negociadores de los tres países, abajo del secretario y abajo de... Hay continuidad. Hay absoluta continuidad. Eso Hay es gente que se importante. conoce, se aprecia, se respeta y que saben de los temas. Y que son unos técnicos verdaderamente que ojalá, lo único que podemos, es que los dejemos hacer bien su chamba para que construyan estas nuevas soluciones y estas Oye, nuevas... nos quedan 3 minutos nada más. ¿Hay posibilidades, tú cómo la ves? Bueno, empezaría yo. ¿Hay posibilidades de tomar los avances de TPP para NAFTA? Esa sería una pregunta. Sí. Que esa, pues, me acuerdo porque nos tocó. ¿Cuál es la disposición del empresariado americano con Telecom NAFTA? Y la tercera es, ¿qué posibilidades hay de realmente tener un acuerdo al final? Mira, la primera es, evidentemente sí, se trabajó mucho con los dos sectores empresariales de Canadá y Estados Unidos, como tú sabes, con el TPP, y se llegaron a ciertos consensos válidos sobre el medio ambiente y sobre el tema laboral y otros que tienen sentido.
Así es de que sí, yo creo que es la plataforma de donde sales y no quieres tampoco despegar mucho. Así es que es donde estás en el tema, los tres. Los Sí, tres. porque los tres estábamos metidos. La segunda pregunta tuya va relacionada al, ¿qué me dijiste? A la parte de... la percepción del americano, bueno. con Aquí respecto a... fíjate que ha Telecom. sucedido un tema interesantísimo en 6 meses. O sea, cuando se lanza la renegociación y que el sector privado americano pues realmente ganas de una renegociación no tenía ganas de su reforma fiscal y de sus otros temas que tienen y aparece esta y el riesgo de que no exista. Y entonces sucedió en Canadá y en Estados Unidos un fenómeno extraordinario, que fue un nivel de aprendizaje del rol estratégico en todos sentidos que significa México para los dos países, cosa que nos conocían. La vasta mayoría estaban bastante, digamos, distantes del tema. Entonces, ese convencimiento lo estamos viendo en sus acciones y en sus participaciones en todas las mesas de trabajo y en todos sus documentos. Entonces, yo creo que eso es una... ¿Cuál es su deseo? Mucho deseo, y inclusive con yo usaría una frase que me pareció extraordinaria de parte del mensaje del sector privado americano al gobierno americano. Es, primero, do no harm. O sea, no la riegues. No lastimes lo que se ha logrado. Ahora, segundo, construye sobre eso. Ese es el mensaje y en esa tesitura han venido actuando los dos países. Oye, Juan, y terminaríamos de manera personal con tu experiencia y sin ánimo de comprometer, simplemente, ¿tú crees que esto avance y algunos tiempos, porque ya se nos terminó los Mira, tiempos? yo he sido toda mi vida extraordinariamente optimista. No siempre he tenido razón, como te podrás imaginar. A mí no me cabe la menor duda que tenemos las bases de una construcción, de un acuerdo mejorado extraordinario. Y que tendríamos que ser los tres muy poco sólidos en nuestra forma de actuar si no aprovechamos la oportunidad para hacer algo realmente bien, los tres países. Y yo creo que ese convencimiento cada día se va dando más. Pues muchas gracias, Juan. Agradecemos aquí a don Juan Gallardo, uno de los empresarios más importantes de México, uno de nuestros representantes en las negociaciones con mayor experiencia, siempre comprometido